Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana, mañana fresca, preciosa, que ya estamos en casita de nuestro Dios, aleluya, listos para estudiar esta clase, hermanos, tan importante para la iglesia, esta clase que tiene un punto fundamental en la iglesia. Para nosotros, ¿por qué? Porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús, aleluya. Y el tema, el título de la clase es la resurrección y la victoria de Jesús, aleluya. Algo, hermanos, que a nosotros nos da un beneficio tan grande. El que nuestro Señor Jesucristo haya padecido, haya resucitado, y sea victorioso 100%, y a nosotros nos ha dado la victoria, gloria a Dios. Con razón el apóstol Pablo dijo que somos más que victoriosos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, aleluya, qué precioso es poder estudiar de la palabra de nuestro Dios, aleluya. Vamos a elevar una oración pidiendo a Dios que sea Él quien nos ayude para poder interactuar en esta clase, hermanos. Pregúnteme y contésteme también, gloria al Señor. Así que, hermana Angélica, por favor, amén, ábranos en oración, por favor. Todopoderoso, Padre eterno, bendito tú eres, Señor. Santo, le damos gracias, Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, oh Dios, aleluya. Padre Santo, en este su templo, bendito Padre eterno, tú eres. Gracias, Cristo Jesús, por este día que bueno, nos permite, eres, Señor, estar aquí, Padre gracias, Santo, gracias. con el propósito, Cristo Jesús. Ayúdanos, escudriñar sus escrituras, Padre para Santo. poder Ayúdenos, venir. Señor, a entender, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a atesorar, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, para que lo pongamos por obra, Padre eterno, bendito. Gracias. Le ponemos a todos los oyentes, Señor amado, para que sea, Señor, usted tocando sus corazones, Padre Santo. Susurrando, Señor, en sus oídos, Padre Santo, y penetre como espada de dos filos tu palabra, Señor amado. Gracias, Cristo Jesús. Traiga, Señor, con bien a todos nuestros hermanos que vienen en camino, Padre Santo, para que juntos alabemos y glorifiquemos su nombre, Señor. Le ponemos, Señor, a nuestro Maestro, Padre Santo, en sus manos, que usted le dé la gracia a Cristo Jesús. Que Él hable, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Señor amado. Gracias, Dios divino. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, mi hermana. Gloria a Dios. Vamos a leer de nuestro expositor. Salmo 16, 9, ahí empezamos. Y así sucesivamente le voy diciendo a qué libro de la Biblia pasamos. Aleluya. Dice así, Salmo 16, 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de quién? De Jesús. David hablando de Jesús. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora pasamos a Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. El versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 16, 19. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora pasamos a Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aleluya. Habacuc 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno de los ángeles. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a nuestro Dios. La resurrección y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Una victoria, hermanos, tremenda y para siempre, que Él nos ha dado a nosotros. La verdad central nos dice: servimos al Señor resucitado y triunfante. A ese es al Dios que nosotros servimos. A un Señor Jesucristo resucitado y triunfante, que triunfó sobre la cruz, sobre la muerte, sobre, hermanos, el infierno, sobre el Hades, sobre la tumba, más bien dicho. Triunfó sobre él. Gloria a nuestro Dios. Versículo clave, Hechos 2:32. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ellos estaban, hermanos, anunciando y diciendo que Jesús había resucitado, y predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad, con toda unción del Espíritu Santo y con denuedo, a fin de que todos conocieran la verdad acerca del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. La percepción de la religión ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, pero muchos en el mundo occidental probablemente hoy son más las personas que afirman que todas las religiones son verdaderas por igual, y el cristiano es particular a menudo en recibir con apatía, incluso con una abierta hostilidad. Si usted se ha fijado, últimamente se predica el evangelio y la mayoría de la gente dice: yo tengo mi religión, no necesito otra. Y muchos dicen: no, si eso no existe, eso no es bueno, eso no sirve. Y cada quien tiene su propia idea, y a menudo, hermanos, somos refutados cuando les predicamos el evangelio a la gente. Mire qué tremendo, en los últimos tiempos las cosas han cambiado tan dramáticamente que, hermanos, abiertamente a lo malo se le llama bendición. Oiga, ya para que la gente le llame al pecado bendición, ya eso ya es serio. Tremendo.
Pero estamos en esos tiempos que abiertamente la gente no quiere entender la verdad del Evangelio. Pero hay buenas noticias. Cristo sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo el Hijo del Hombre resucitado, que vino a estar entre nosotros y nos dio la victoria, porque Él es victorioso. Aleluya, ese es nuestro Jesús. Aunque la gente ahora rechace, hermanos, aunque la gente ahora diga, no, pues es que ustedes son muy estrictos y son muy anticuados. ¿Qué podemos decir a eso? Que Jesucristo, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay variación. Entonces, que son anticuados es por la forma en que estas personas lo ven. Porque la mayoría de la gente lo que quiere es la diversión y el pecado a todo lo que da, pero menos obedecer a lo que nuestro Señor Jesucristo manda. Pero eso no quita, hermanos, el poderío ni la esencia de lo que es nuestro Dios. En Él creemos, en Él confiamos, por Él vivimos y por Él estamos. Gloria al Señor. Dios nos ha dado innumerables razones para creer que Jesús estaba diciendo la verdad cuando afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso nos dice San Juan 14:6. Gloria al Señor. Pero hay una prueba del cristiano que sobresale. ¿Cuál es esta? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó y Él vive, gloria a Dios, vive para siempre. La resurrección es la verdad central del cristianismo. Es el fundamento sobre el que se construye nuestra fe en Jesús. De hecho, Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si Él no resucitó, hermanos, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en nada. Ese es el problema. Que si Cristo no resucitó, la fe de nosotros es muerta, es vana, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hay prueba indubitable si Él no lo hizo, si Él no resucitó. Pero como Él resucitó, nuestra fe es cierta y verdadera. Nuestra fe en Cristo Jesús es de veras. 1 Corintios 15:14 nos dice eso. Al igual que su nacimiento, ministerio y muerte, la resurrección de Jesús cumplió numerosas profecías. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró que Él es exactamente quien dijo ser. ¡Aleluya! Él no estaba mintiendo. Los escribas y los fariseos no le creyeron, pero ese ya fue problema de ellos. Que no le hayan creído a nuestro Señor Jesucristo lo que Él estaba diciendo y haciendo, hermanos. Por lo menos, dígame usted, ¿cuántas señales, milagros, maravillas hacía el Señor entre la población, entre el pueblo, entre sus seguidores, entre la gente que iban algunos de curiosos a ver qué pasaba y alcanzaban misericordia? Entonces, ¿cómo es que esta gente, hermanos, miraban eso, lo habían leído y no podían entenderlo, no podían saber? No lo podían creer que un hombre sencillo para la vista de ellos. Jesús era un hombre sencillo, además hijo del carpintero, pero que hacía los milagros, los prodigios, las maravillas que estaban escritas por los profetas.
Entonces, y el Señor mismo les decía que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Últimamente Él abiertamente les decía que Él era el Mesías que Dios había mandado para librar a la humanidad. Pero, hermanos, no quisieron ellos entenderlo de esa manera. Para el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En 1 Corintios 15:26, todos las enfrentamos y ninguno de nosotros puede evitarla. Sin embargo, las palabras de David en el Salmo 16 pueden brindarnos un gran consuelo mientras esperamos el día en que sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. La muerte es devorada en victoria. Y se acabó. Gloria a nuestro Dios. Salmo 16, del 8 al 11. Si lo tiene, me lo lee, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Aleluya. Está en mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Delicias a tu diestra, que Para siempre. Para siempre. Aleluya. Mi hermano, qué precioso. Gracias, mi hermano Julito. Qué preciosa esperanza. Qué profecía tremenda la que David estaba diciendo aquí en el Salmo 16. Tremendo. Bendecirá Jehová que me aconseja. Enseña mi ciencia. Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y mira, hermano, que todo lo que el Señor Jesucristo pasó no fue tan fácil. No fue tan fácil. Pero Dios estaba con él por una sencilla razón. Él era Dios, el Hijo de Dios encarnado, para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos de vivir. El Salmo 16 ha sido llamado un salmo de confianza. En él, David confiesa su dependencia de Dios y su firme creencia de que Dios lo bendecirá abundantemente. Se regocija en la comunión con Dios y declarará su certeza de que, en lugar de ser abandonado en la tumba, morará con el Señor para siempre. Comparando el Salmo 22, ¿se acuerda que tuvimos en la lección el Salmo 22? Que estudiamos en la última lección con el Salmo 16, vemos exhibida toda la gama de emociones humanas. En uno, David dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Tremendo. En el 22:1. En el otro dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En el 16:8. Mientras las emociones humanas van y vienen según las circunstancias, el carácter y la fidelidad de Dios son sólidos como una roca. Eso lo dice en Deuteronomio 31, 6 al 8 y Lamentaciones 3, 22 y 23. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22 y 23. Aleluya. Lamentaciones 3. Aleluya. La misericordia de Jehová. Gloria a Dios.
Aleluya. 22 y 23. ¿Qué nos dice? Nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¡Wow! Mi hermano, qué tremendo es esto. Una gran verdad. Y con nuestro Señor hecho realidad. Porque es cierto, hermanos. David estaba seguro de eso. David sabía que uno no es consumido por la pura misericordia. Si no fuera la misericordia del Señor, hermano, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, nos rebuscamos por ganárnosla. El castigo, pero en la misericordia del Señor nos deja a nosotros así. Avante, gloria a nuestro Dios. El resultado de la presencia y protección de Dios en un gozo abrumador, como dice David, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Aleluya. La profecía mesiánica confirmada por Pedro en Hechos 2 comienza al final del Salmo 16:9. Ahí es donde comienza la profecía de la cual Pedro nos habla, hermanos, de el gozo, del el corazón alegre, del alma gozosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. La profecía mesiánica, hermanos, siempre ha estado respaldada. Y Pedro la comenzó a hablar a aquella gente que pensaban que qué estaba pasando en ese momento. Y continúa hasta el versículo 11. David reflexionó sobre cómo había enfrentado la muerte eminente, escapando apenas del peligro y experimentando luego la maravillosa presencia del Señor. Sin el rescate de Dios, seguramente habría terminado en el Seol, entre los muertos. Pero David se dio cuenta de que había esperanza, de que algún día Dios ofrecería a los mortales el gozo de estar en su presencia por la eternidad. ¿Cómo iba a ser ese gozo? ¿Cómo se iba a efectuar? ¿Cómo iba a llegar ese gozo a los mortales por la eternidad? Por siempre. ¿A través de quién? De Cristo. A través de Él. Y su reino no va a ser conmovido. Su reino es eternamente y para siempre. Gloria a nuestro Dios. David lo entendía perfectamente bien. Ahora, la profecía de David en Hechos 2, 22 y 23. Aleluya. Hechos 2, 22 y 23. Gloria a nuestro Dios. Cuando lo tenga, me lo lee, por favor. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste en manos de los eunucos crucificándolos. Santo Jehová, gracias, mi hermano. Oiga, qué tremendo es esto.
David había hablado de esto. Y aquí, hermanos, lo estamos viendo ya, viviéndolo. Esto, hermanos, es para ponernos a nosotros a pensar. Y pensar detalladamente. A este entregándolo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Caifás, hermanos, en cierta ocasión cuando querían matar a Jesús, él dijo, es mejor que muera uno solo y no el pueblo. Qué profecía tremenda estaba dando este hombre sin saberlo y sin pensarlo. Otra de las cosas que dijo el pueblo de Israel, que si lo ve de una manera triste, cuando dijeron crucifíquenle. Pero, ¿qué quieren ustedes? Dijo Pilato. ¿Les suelto al rey de los judíos? Lo voy a azotar y lo voy a soltar. Y la multitud, ¿qué dijo? No, a este crucifícalo. Pero de todas maneras tengo que soltarle a una persona en esta fiesta porque así es la costumbre. Ok, entonces suéltanos a Barrabás. Y a Jesucristo crucifícalo. Hermano, me pongo a pensar yo en ese momento, cuando esta gente tomó esa determinación de crucificar al Señor Jesús. Y luego dijeron ellos que su sangre caiga sobre nosotros. Ellos no tenían idea de lo que estaban hablando, pero ¿qué es lo que nos redime a nosotros de pecado? La sangre de Cristo. Esa es la que nos redime de pecado. Ellos estaban obstinados en matar al Señor Jesucristo, en matar al Mesías, tanto así que ni cuenta se dieron de lo que estaban diciendo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos da la redención. Ahí dejaron puerta abierta para poder ellos también alcanzar el perdón de nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia. Para ellos también. Gloria al Señor. Ahora, a este punto Pedro ya les está diciendo qué fue lo que hicieron, el error que cometieron. Y la única manera de poder ellos resolver ese error es recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador. Porque ustedes lo vendieron, ustedes lo entregaron, ustedes lo dieron a manos de inicuos, perversos, para que lo mataran y lo mataran con muerte de cruz. Para que lo crucificaran. Entonces Pedro está reconviniéndoles a ellos para que pongan atención, porque nuestro Cristo resucitado es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Siempre es un alivio, especialmente para predicadores y maestros, cuando un pasaje de las Escrituras interpreta otro pasaje. Cuando Jesús explica sus parábolas a los discípulos, o Mateo ilustra cómo sucedió algo para cumplir tal o cual profecía, eliminamos las
conjeturas en nuestra interpretación, pero de la misma manera no tenemos que preguntarnos sobre el significado definitivo de las palabras de David en el Salmo 16, porque Pedro lo explica claramente en su sermón del día de Pentecostés. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese día, mi hermano! El día en que el Espíritu Santo vino y empoderó a la iglesia. Y cuando decimos empoderó a la iglesia, no estamos hablando del mensaje que traían últimamente los televangelistas o los predicadores de las redes sociales que se levantaron, especialmente en la pandemia, tremendamente. Sino que, hermanos, ese sí era empoderamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es fuerte, grande. Nos da a nosotros esa autoridad y nos da esa habilidad para poder hablarles a las personas lo que tenemos en nuestro corazón. Y por la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en las personas. ¿Para qué? Para que puedan entender. Porque si no es por el Espíritu, no se puede entender lo espiritual. Por eso Dios, en su gran amor, mandó a Cristo, y en su perfecto amor mandó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ese poder y podamos vivir en victoria, porque Cristo nos ha dado la victoria. Gloria al Señor. Es interesante notar que el sermón de Pedro en el día de Pentecostés se centró en Jesús y no en el Espíritu Santo. El derramamiento de ese día y todos los días desde entonces tenía como meta empoderar a los seguidores de Jesús para que le sirvieran con valentía, tomando su cruz a diario y anunciando al mundo lo que Jesús había hecho. Pedro explicó cómo el ministerio, la traición y la muerte de Jesús eran parte del anticipado conocimiento. Hechos 2:23. Plan preestablecido de Dios. Los líderes judíos y romanos no se dieron cuenta de que estaban cumpliendo la profecía cuando crucificaron a Jesús, y no se dieron cuenta de que la siguiente parte del plan de Dios era resucitarlo de la muerte. Aleluya. Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Señor, a ver, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu poderío? A ver, sepulcro, quedaste en vergüenza. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Un Cristo resucitado y victorioso. Aleluya. Se ha sugerido que la muerte fue incapaz de retener a Jesús porque Él no tenía pecado y estaba exento del castigo de la muerte. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo iba a poder la muerte retener a Jesús si Jesús era sin pecado?
no tenía pecado alguno. Entonces, por lo tanto, no podía la muerte retener a Jesús. No pudo obtener la victoria sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro añadió que la resurrección de Jesús era necesaria para cumplir la profecía específicamente la profecía de David en el Salmo 16. Lo dice en Hechos 25 al 32. Pedro relató la profecía y explicó cómo David la había emitido y Jesús la había cumplido. En Jesús se cumplió esta profecía, gloria a nuestro Dios. Y explicó cómo David, hermanos, estaba inspirado, porque esa fue una inspiración divina. La profecía no la podían dar de su propia carne o de su propia mente. Tenía que ser por inspiración divina, y David así lo hizo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro explicó a sus oyentes que reflexionaran sobre el tema. Para David, la muerte era un punto final de la que misericordiosa y repentinamente se había salvado. Para Jesús, morir era el camino para vencer a la muerte. Aleluya. De una vez por todas. David estaba muerto y sepultado. Pero Jesús no había sido abandonado en la tumba. La carne de David vio corrupción, pero la de Jesús no. Aleluya. Como profeta movido por el Espíritu, David no se estaba hablando de sí mismo. En el Salmo 16, del 9 al 11, estaba hablando de su propio descendiente prometido, que reinaría para siempre, como lo profetizó en Samuel 7:16. Observe que Pedro no da ciertos detalles sobre lo que Jesús estaba haciendo entre su crucifixión y resurrección. Acuérdese que Él bajó al abismo. Él bajó al centro de la tierra a predicar la palabra. Pero Pedro no da detalles de eso. Él más bien se enfoca en la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro simplemente explicó que Jesús estaba vivo y que había sido visto por muchos testigos. Después de su mensaje, las personas se compungieron de corazón. O sea, ya estaba, hermanos, el Espíritu Santo obrando en ellos. Porque mire lo que dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Eso, hermanos, ya está diciendo mucho. ¿Qué haremos? O sea, reconocieron que habían fallado terriblemente en sus decisiones, pero que la profecía se tenía que cumplir. Y alrededor de 3,000 de ellos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y se unieron a la iglesia ese día. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el poder del Evangelio, proclamando con valentía, fundamentado en las Escrituras y ungido por el Espíritu Santo. Mire, hermano, sin la unción del Espíritu Santo, el hombre o la mujer puede saberse la Biblia entera, tenerlo aquí nomás,
y habla. Y regularmente la gente que hace eso, hermanos, es gente que usa más bien la Biblia para contradecir, no para sumar, para restar casi siempre. Yo no sé si a usted le ha tocado oír predicar a alguien que no busca la unción del Espíritu Santo, o alguien cantar nomás porque se le antojó y yo quiero cantar y a cantar. Pero uno, hermanos, siente porque el Espíritu le da testimonio. Usted ve a alguien que está hablando de Dios sin unción del Espíritu Santo, no sientes ese conecte, no se siente. Hermano, en cierta ocasión, fuimos a un servicio del hermano Rubén, predicó algo. Él me queda cerquita a mi casa, ¿no? Ajá. Entonces yo mejor, no miento, diga que se va a así, pero yo me quiero ir también. Yeah. Entonces en el camino me dice, ¿sabes por qué dije esto y esto? Pues decíselo al hermano. Entonces ya eso ya era tirarte de lado. Eso ya va por otro lado, poquito desalineado. Pero, mire, cuando la unción del Espíritu Santo está en uno, hermanos, ¿cómo habla? El Espíritu le da a qué hablar. Mire, Pedro, el Señor lo había instruido, sí es cierto, y le enseñó. Pero si él se hubiera puesto a hablar sin la unción del Espíritu Santo, hubiera sido un caos. Pero como acababa de recibir la unción del Espíritu Santo, ese regocijo, ese mover y toda la gente asombrada. ¿Qué pasa? Hey, pero ¿y esto que lo oímos hablar en nuestra lengua? Si estos todos son del vulgo. Estos no son letrados, no han ido a la universidad, no tienen ningún degree de nada, ni graduados de la escuela, quizás son. Pero estaban hablando en el idioma de cada quien para que cada quien lo entendiera. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se pone, hermanos, a decirles que están equivocados, que estos no están borrachos, estos no están llenos de mosto, estos están ungidos con el poder del Espíritu Santo, y esa unción viene por causa de todo lo que ustedes hicieron con el Hijo de Dios. Ustedes lo crucificaron y lo entregaron, pero Dios lo resucitó. ¡Aleluya! Dios lo resucitó y le dio la victoria sobre la muerte y sobre la tumba. Gloria a nuestro Dios. Hermano, Dígame. si Pedro no hubiera tenido ya el Espíritu Santo, él hubiera tenido temor para decirle lo que le dijo. Oh, sí, sí, porque peligroso lo linchaban también, Sí. ¿verdad? Porque esa gente, acuérdense que esa gente, hermano, no amagaba. Ellos eran de armas tomar. ¿Cuántas veces no quisieron matar al Señor Jesucristo? Cierta ocasión el Señor Jesucristo les tuvo que preguntar, bueno, ¿por cuál de los milagros o de las cosas buenas que he hecho me van a apedrear? Porque yo solo beneficios les he hecho. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Y qué dijeron los sanguinarios? Porque esa gente era criminal, hermano. No, por eso no te vamos a apedrear. Pero porque te haces igual a Dios, sí te vamos a apedrear. Pero si Él era Dios. Amén. Y Él no le estaba mintiendo. Él le estaba diciendo que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Entonces, esto no se tentaba en el corazón. Otra vez lo querían aventar a un barranco. Le dijeron, pero ¿y cómo tú sabes de Abraham? ¿Y cómo vas a ser tú antes que Abraham si ni siquiera tienes 50 años? Y estás hablando, no, mejor aventémoslo al precipicio. Y ahí lo iban empujando. Y mira, hermano, qué tremenda esta gente.
Ahí lo llevaban empujadito. ¿Y qué fue lo que pasó? En medio de ellos salió el Señor y se fue. Ya no vieron a quién andaban empujando. Tremendo. Él es nuestro Señor Jesucristo, resucitado y victorioso. Amén. Porque Él nos da la victoria a nosotros. Gloria a nuestro Dios. Salmo 110, 1 y 2. Y hermana Ángeles, que búsqueme usted Marcos 16, 19. ¿Usted, hermano Julito, tiene el 110? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, caminará en medio de sus enemigos. Amén. Mire qué tremendo. Qué tremendo este asunto, como lo describe aquí el salmista. En el Salmo 110, 1 y 2, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo cree usted que estos esperaban y confiaban que eran descendientes de David, que iba a venir el Mesías de David? Pero no estaban conscientes de ello. Ahora, Marcos, hermana, léame por favor 16, 19. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 espíritus. Amén. Sí, es de la María Magdalena. Mire, el Señor Jesucristo, después que resucitó, porque Él no vio corrupción. ¿Se acuerda que en la crucifixión, a los que crucificaban, como ya era tiempo de entrar en la celebración de ellos, viene y les quebraban las piernas si no se habían muerto? Pero Jesucristo no le quebraron las piernas. Y Él resucitó, Él fue crucificado, lo enterraron, resucitó. No vio corrupción. Usted sabe que los cuerpos ya los 4 días ya estuvo. ¿Qué pasó con Lázaro? Maestro, digo, no, todavía no. Pero es que Lázaro estaba muriéndose. Que le bendiga, bienvenida. Lázaro está muriéndose. Y después, no, es que Lázaro se murió. Dijo el Señor, no está muerto, duerme. Pero hermanos, ¿cuál era la realidad en la vida cotidiana? ¿Estaba durmiendo o se murió? Se murió. Y todavía el Señor se quedó 3 días. Hasta después llegó el cuerpo de Lázaro, se supone que ya tenía que estar corrompido. Tenía que estar ya corroído. Pero no, el Señor llega y como Él es el Señor, ¿qué dijo Marta? Y María dijeron, no, Señor, deberías de haber venido antes que se muriera. Ahorita ya, ¿para qué? Ok, pero el asunto es que no han entendido, han sabido que Él es y que va a haber resurrección, pero no han entendido que Él es la resurrección y la vida. Por eso el Señor Jesucristo les dice, no se preocupen, Él resucitará. ¿Verdad? ¿Y qué dijo Marta? ¿No? ¿O qué dijo María? No, sí. Sí resucitará, sabemos que va a resucitar en el día de la resurrección.
Y el Señor, me imagino yo el amor y la compasión tan linda de nuestro Señor Jesucristo, que voltea con aquel cariño, con aquella ternura y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ora. ¿Por qué oró? Él podía haber dicho de una vez: Lázaro, vente para acá, pues si tú eres mi amigo, salte de ahí. Pero no, él oró. Y yo sé que tú me escuchas. Y la oración fue por los que estaban vivos, para que no se fueran a morir al mirar que sale Lázaro de la tumba. Pues le hacen la recomendación al Señor y le dicen: Señor, dice, ya hace 4 días, ya huele mal. Y él le manda a Lázaro que salga, y salió vivo. Y se lo entregó ahí está su hermano, cuídenlo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor que nos da la victoria a nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue resucitado y venció la muerte y se levantó en victoria. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en victoria. Es lo que Pedro le estaba diciendo aquí. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron a inicuo para que lo mataran, pero Él ha resucitado. Y porque Él resucitó, están viendo ustedes esto que están viendo, que es el Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Aquí no hay ningún borracho. Aquí estamos ungidos con el Espíritu Santo, y empezó a hablarles del Señor Jesucristo. Él podía hablarles: ok, pues miren, este es el Espíritu Santo, y empezar a hablar del Espíritu Santo. Pero es que no era ese el punto. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo lo guió a hablarles del Cristo crucificado, resucitado, y que Él vive y está en victoria. Amén. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Como 3,000 personas se entregaron a Cristo compungidos de corazón. Inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué causa Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús? Ahora han surgido algunas personas que dicen: el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Sí, solo Jesús. Ellos lo hacen así. De hecho, yo me encontré con un hermano y me lo presentaron porque acababa de entrar a trabajar en el lugar donde yo llegué, y me dice: aquí está el hermano fulano, y lo saludé y todo. ¿Y cuál fue la primera pregunta que me hizo el brother? Dice: ¿y usted en qué iglesia se congrega? Tal iglesia. ¿Y en qué nombre fue bautizado? Fue lo primero que me preguntó. Le digo yo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo lo mandó. O no, me dijo usted, no, quizás ni salvo es, porque tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Y yo: ¿cómo? ¿Cómo? Pero es por eso, porque hay quienes que han creído eso y eso han enseñado. ¿Ah? Y el que cree en lo que ellos le enseñan, eso es. Pero yo no le veo el punto de inflexión en qué tiene que ver si fue bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Hijo? Es Jesús. Entonces, ¿cuál es el perjuicio de lo que piensan así? Díganme. Pero es válido también, ¿no? Claro, no hay ningún... Es Jesús, es el Hijo. O sea, si lo bautizan en el nombre de Jesús, lo está bautizando en el nombre del Hijo. Ahora, ¿por qué Pedro mandó que se hiciera así? Porque ellos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
como ellos lo rechazaron como hijo de Dios, lo rechazaron como el Mesías, el que venía a salvarlos, entonces Pedro les hizo hincapié en que Jesús era el Hijo de Dios. Y para que ellos lo entendieran bien, les digo, vayan y bautícense en el nombre de Jesús, el que ustedes acaban de crucificar. Porque no había resucitado, ¿verdad? Ya había resucitado el Señor Jesús, porque esto fue cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí fue donde Pedro dijo que lo hicieran. Diga, hermano. Donde yo vine, Sudán era una iglesia de... Bueno, ahí daban las clases séptimo día. Y sí, pues... yo atento, pues yo iba, porque ahí recibían las clases. El inmigrante iba a dar las clases, Sí. y cuando terminaba el servicio de ellos, yo recibía las clases, porque ya el sábado en la noche, ellos ya no era sábado, sino que ya comenzaba el domingo. Sí. Me dice, ¿estás listo para bautizarte? Yo, no, yo ya me bauticé. ¿En dónde te bautizaste? Me dice, ese botín no vale. Oye, qué equivocado estás. Dice, entonces le dije yo, te invito a mi iglesia y voy a comprobar eso, que lo que estás diciendo que el bautismo de nosotros no vale. Bueno, al otro servicio llega él y le dice, pastor, renuncio a todos mis cargos. No sé qué cargos tendría, delegado que yo. Bueno, ¿qué le pasa? No, dice, porque se me pagó el carro y lo destapé. Entonces otro que del mismo congregación le dice, adiós ateo, le digo en vez de ayudarle. Sí. Entonces ya le digo, pastor, no vamos a mi oficina, no quiero regalar en el parqueo. Entonces yo después le dije yo, ¿qué te pasó? Y bueno, en una clase el pastor ese dijo que no había condenación en el cielo. No hay para los que están en Cristo Jesús. Dijo, si usted entra ya con pecado, dice, paga la condena como aquí lo paga cuando es un delito, yo a la ¿Y de dónde sacó eso? ¿Ah? ya no fui, ¿no? No, tremendo, tremendo. Sí, pues ahí, mire, hay un problema tremendo con las religiones. Y ya vamos a llegar a ese punto porque lo traemos en la clase. Que las religiones son, hermanos, criminales, asesinas. Si uno, hermano, que trata de seguir lo que la Biblia dice, de repente hace unas barrabasadas. De repente, sí, tremendas. Y luego después uno dice, ay, pero ¿cómo lo pude hacer? Pero se arrepiente, pide perdón. Sí, amén. El Señor lo perdona. Ahora, imagínense aquel que vive zumba marumba. Y hay muchos que predican y dicen, no, acepte a Cristo y usted ya es salvo. No importa lo que haga, usted ya es salvo. Y viven la vida más perdida que el hijo pródigo. Y son salvos, según ellos. El problema va a estar cuando estemos delante de la presencia del Señor. Allí es donde va a estar el problema. Y mi hermano, me puedo extender un poco más en esto, pero nos vamos a salir algo del tema. Entonces, Jesucristo resucitó y está en victoria y nos dio a nosotros la victoria por su resurrección, por todo lo que Él padeció y por todo lo que Él estuvo, hermanos, en esta tierra hasta el momento de su resurrección y su ascensión a la iglesia. La empoderó con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que presuma que tiene el Espíritu Santo? No. La empoderó para que predique la palabra con valentía, con dedicación, con determinación. Pero hay veces que nosotros, hermanos, como que, ¿será que le hablo? ¿Será que no le hablo? Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y si actuamos así,
qué poder es el que tenemos. Tremendo. Es tremendo. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Mateo 22, 41. Vamos a leer. Los enemigos por debajo de sus pies. Solo 41. 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿por qué pensás del Cristo de quien es hijo de David? Él les dijo, pues como David en su espíritu le llama al Señor diciendo, dijo al Señor, mi Señor, siéntate a tu derecha hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Pues si David le llama al Señor como es su hijo, y nadie le podría responder palabra ni osó alguno de aquel día preguntando más. Dejó callado. Hermano, qué tremendo es esto. Porque ellos, según en su gran inteligencia, en su intelecto, porque eran estudiados, hermanos. A ver, para llegar a ser un fariseo, eran años de estudio, estudiando la ley y aprendérsela de memoria. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo hablaba, hermanos, con una certeza y con una solidez en lo que él decía? Porque él, ¿y en qué lugar del clero no estuvo? Hasta Sanedrín fue. Y para llegar a ser Sanedrín, hermanos, no era tan fácil. Él era fariseo, escriba, Sanedrín, y todo lo que podía ser de alto rango, hermanos, era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y decía fariseo de fariseo. De fariseos, y es que el problema, el asunto, no problema, sino que el asunto radica en que él no fue instruido ahí en las escuelitas de afuera. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era una autoridad alta entre ellos. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo convierte a Saulo de Tarso en Pablo y los fariseos empiezan a guerrear en contra de él, Gamaliel les dijo, miren, tengan cuidado, porque no vaya a ser que ustedes sean hallados peleando en contra de Dios. Porque si esto no es de Dios, se va a desvanecer como fulano y sutano. Se levantaron, se desvanecieron. Murió el líder, se acabó la organización. Pero si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder parar. Y no pudieron. No pudieron. Ese es el Señor Jesucristo a quien nosotros le servimos. Ahora, miren lo que nos dice aquí. Profetizado ya de antemano, desde el 41. Ellos querían tentar a Jesús de la manera que pudieran. O sea, no importaba cómo, pero la cosa es agarrarlo en algo. Así como a uno a veces le tiende sus trampitas, ¿no? Especialmente en el trabajo. Ay, no, ya, el patrón ya lo ve con mejores ojos. Ahorita vas a ver, le hace un 4. Y luego el patrón, pues, se retira un poco hasta que se da cuenta de la verdad. Porque la mentira tiene patas cutas. No va lejos. Le encuentra la verdad y ahí, ¿quién quedó mal? El que tendió el 4. Ellos quedan mal. Y eso le pasó a esta gente. Maestro, ¿será bueno darle tributo al César? Oigan, qué preguntita, ¿no? Tentando al maestro, quizás pensaban que el Señor le iba a decir, no, hombre, ¿para qué? Embólsatelo. Si eso es tuyo, tú lo tienes en tu bolsa. ¿Para qué se lo das al César? No pensaban que él era el Hijo de Dios y le están diciendo maestro.
¿O qué entiende usted por hijo de Dios? ¿Que es un ignorante? ¿Que no la malicia? ¿Que no sabe ni de qué está hablando? Entonces, esta gente, ¿en qué situación, en qué posición estaban? Maestro, le están diciendo maestro. Cuando alguien le dice maestro a alguien, en el tono que se lo están diciendo, es en el tono religioso. O sea, un maestro, como lo reconocían al Señor Jesucristo, no era un cualquiera. Entonces, ¿por qué la pregunta inocente? Debemos de darle tributo al César. Y el Señor le dijo, a ver, enséñeme la moneda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tiene? La foto del César y la inscripción del César. Entonces, ¿para qué vienen a preguntarme? Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque él sabía que venían a tentarlo. Y vienen con otra historia, más todavía. Mira, Señor, hubo una mujer que se casó con un hombre. Pero este murió y no dejó descendencia. Su hermano la tomó por mujer. También murió y no dejó descendencia. Y así pasaron los 7 hombres por ella. Ella los tuvo como marido a los 7 y no dejaron descendencia. Me imagino yo al Señor Jesucristo mirándolo como rascando de la cabeza. Estos inocentes, ¿qué les pasa? Por no decir ignorantes. Y la gran pregunta, allá en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Mire, hermano, que es que el ser humano es así. Así es el ser humano. Ay, digo al Señor, erráis las escrituras. Estudien, hombre. Aprendan lo que la Biblia dice. Aprendan todo lo que en la ley está escrito. Aparte de eso, allá en el cielo, no se casan ni se dan en casamiento. Hermano, lo harían por ignorancia, lo harían solo... No, era maldad, querían tentarlo. Querían tentarlo, por si él decía, o del primero y los otros 6. Del último y los primeros. O sea, ellos siempre buscando la manera y así trataban de tentarlo al Señor de todas formas. Pero ¿cómo van a poder agarrar en la trampa al Señor si Él es Dios? Amén. Él es Dios. Entonces, hermanos, lo que hemos leído aquí, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es? Ellos saben que es el Hijo de Dios. Lo saben. Pero no lo reconocen como el Salvador de ellos. Por muchas razones. Aunque la Escritura les había dicho cómo se iba a comportar, qué iba a hacer, cómo iban a suceder las cosas, y había dado muchas señales y había dicho tantas cosas, ellos no lo creían porque él era hijo del carpintero. Dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, porque así estaba profetizado. Y les dijo, pues como David en el Espíritu llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque lo iban a llamar hijo de David. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada. ¿Ya para qué? ¿Qué le van a preguntar? El Señor Jesucristo vino de la línea de David. De ahí vino. Porque José venía de la línea de David y María también venía de la descendencia de David. Entonces Jesucristo, a los que venían de la descendencia de David,
se les llamaba hijos de David. Ahora, ¿por qué cree que Bartimeo gritaba cuando oyó que el Señor Jesucristo pasó por ahí? Oyó el alboroto y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate, hombre, el Señor Jesucristo va pasando por aquí. Esta es mi oportunidad. Esta es mi chance. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Venía de la línea de David. Era hijo de David. Ten misericordia de mí. Y por más que lo quisieron callar, más gritaba. Y el Señor Jesucristo, como es amoroso, compasivo, y nos tiene tanta paciencia, que viene y le dice, ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Mire, y él lo hizo. Milagro para el ciego Bartimeo. Y así mucha gente recibió milagros. ¿Por quién? Por Jesús, el hijo de David. Los que venían a preguntar pistoladas se quedaron callados. Ya no preguntan nada, ¿por qué van a preguntar? Si ya estuvo, ya pasó el asunto a otro término. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, a quien nosotros servimos, hermanos, está vivo y es victorioso. Gloria a nuestro Dios. Ahora miramos. En esto, hermanos, vamos a ponerle mente al asunto. Daniel 2:44. Daniel también profetizó estas cosas, como el Salmo 45, 6 y 7. Después de Ezequiel. Aleluya. ¿Daniel qué? Daniel capítulo 2, versículo 24. Aleluya. Si lo halló, léamelo, por favor. Daniel 2:24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Sí es, hermano? Daniel 2:44. Ah, dijo 24. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. Aleluya, amén. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel estaba ya profetizándolo ahí. Y su reino, hermanos, no va a ser dejado. No va a ser desolado. Su reino va a ser para siempre y todos los demás reinos van a pasar. Pero cuando llegue el reinado de nuestro Señor Jesucristo, este es para siempre. Gloria a nuestro Dios. Salmo 45, 6 y 7. Si lo tiene, léamelo. Ok, nos dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Nuestro Señor Jesucristo, David aquí profetizando para nuestro Señor Jesucristo.
el único vencedor y el único que tiene la eternidad en su trono. Ya había profetizado antes que al trono de David nunca le iba a faltar rey. Y iba a llegar un tiempo en que este rey iba a ser eternamente y para siempre. ¿Quién es ese rey? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que ha vencido. Mire qué precioso. Él venció. No solo venció el dolor, no solo venció la muerte, sino que también venció la sepultura. Resucitó y resucitó en victoria. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta confianza plena en Él, que Él es el que nos da a nosotros la victoria y estemos seguros y confiados en quien nosotros hemos creído. Ahí, hermanos, nosotros tenemos que tener esa esperanza viva y buscar siempre lo que la Escritura dice para poder empaparnos más y más y más y más y poder llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Cuando dice varón perfecto es hombres y mujeres, ¿verdad? Para poder llegar a esa estatura, hermano, porque mire, hoy en día hemos sido tan atacados por tantos medios y por tantas maneras que la gente, hermanos, prefiere no buscar la santidad de Dios. ¿Y qué es vivir en santidad? Apartarse del mal. Así como el Señor le dijo a Satanás, y ha considerado a mi siervo Job, que teme a Dios y es apartado del mal. En otra palabra le está diciendo, y es santo. Me busca. Entonces, la iglesia de hoy en día, hermanos, ha llegado a un punto, a un término en que ya con haber aceptado a Cristo está bien. El domingo voy a la iglesia, ya cumplí. Y el resto de la semana no lee la Biblia, no ora, no nada. Y hay multitud de cristianos de esa manera. Uno, si no puede venir todos los días al culto, pero uno está conectado con la Biblia, con la oración, con los cultos, se conecta y ahí se goza, ¿verdad? O sea, es buscar, siempre. Porque sin paz y sin santidad es imposible. Y sin fe también es imposible agradar a Dios. Entonces, David, hermanos, profetiza esto, que nosotros debemos, hermanos, de estar siempre alineados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Daniel también lo dice así. Daniel 2 cuenta la historia del sueño del rey Nabucodonosor acerca de una estatua gigante que simboliza ciertas épocas de la historia humana. El versículo 44 es la culminación de la interpretación del sueño dado por Dios a Daniel. Una de las profecías más notables de las Escrituras por su gran detalle, es prácticamente indiscutible incluso para los escépticos. Después de Nabucodonosor y su imperio babilónico, surgieron tres reinos: el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio bajo Alejandro Magno y el imperio de Roma. Y cuando el Señor Jesucristo vino, estaba el imperio romano gobernando toda la región, que alcanzó su cenit alrededor del año 100 después de Cristo. Cada reino sería más débil que el anterior y el cuarto imperio finalmente se desmoronó, el imperio romano. Recuerden que esa gente era tremenda, hermanos. El imperio romano fue terrible, igual que todos los demás. Las palabras de Daniel se cumplieron al pie de la letra. Profetizó que Dios establecería
su reino eterno en los días de estos reyes. Y efectivamente Jesús nació durante el imperio romano. Ese imperio, como todos los demás imperios humanos anteriores y posteriores a él, no duró, pero el reino eterno de Dios nunca será derrotado. Perduraría en poder y majestuosidad, como dijo Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 y 19. El Salmo 45, un salmo de una boda real escrito por la familia de Coré, describe cómo este reino eterno se establecería mediante el Mesías, nuestro Dios, nuestro Salvador. Como veremos en las siguientes secciones, Hebreos 1, 8 y 9 clasifica el Salmo 45, 6 y 7 como profecía mesiánica. La belleza del rey, tal como la describe en este salmo, se refiere a los atributos reales dados como bendiciones de Dios, así como el compromiso del rey de cabalgar sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Es nuestro Señor Jesucristo. El rey se llama glorioso y majestuoso, términos generales reservados para la divinidad a lo largo de las Escrituras. A partir del versículo 10, la novia del rey también se describe como real y gloriosa. Los eruditos han sugerido que este es un ejemplo temprano en que las Escrituras utilizan el amor humano para presentar el amor de Jesús por la iglesia. Mire que el amor del Señor Jesucristo por la iglesia, hermanos, incomparable. No hay comparación. Dentro de este texto, los versículos 6 y 7 hacen una declaración profunda sobre el Mesías, dirigidas al Hijo. Hebreos 1:8, las palabras transmiten la divinidad de Jesús, la gloria eterna de su gobierno y la esencia de su misión: amar la justicia y aborrecer la maldad. Ungido por Dios para completar su obra redentora en la tierra, Jesús estaba y está lleno de un gozo inmensurable. Al seguirlo y completar la misión que nos ha encomendado, somos participantes de su gozo. Como dijo el Señor, el gozo, hermanos, que yo les imparto es un gozo verdadero, es un gozo eterno. Por eso es que, hermanos, entre nosotros se refleja el gozo del Señor, porque andamos en paz, andamos tranquilos. Vienen las dificultades y nosotros seguimos igual. ¿Quién es el que nos da ese gozo? ¿Quién es el que nos sustenta? Señor. Él es el que nos pone a nosotros esa paz, esa tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque usted sabe de que el mundo también da paz, pero una paz ficticia, que le dura muy poquito. ¿Ah? Los que andan en sus asuntos de droga, entran en paz. Y el día siguiente es desesperación, porque quieren más paz y tienen que ir a buscar la paz y les sale caro. Y a nosotros la paz que el Señor nos da, hermanos, Aleluya. no tiene efectos secundarios malos, sino que nos hace vivir confiados. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es nueva criatura, hermanos, y vive feliz y vive gozoso en medio de las circunstancias. Digo, una vez una persona dice: no, a mí me engañaron. ¿Por qué?
porque me dijeron que viniera Cristo y se me iban a acabar los problemas. Le dije, sí, te engañaron. Porque no es así. Viene a Cristo y ahí empiezan los problemas, las dificultades. ¿Por qué? Porque usted ya no pertenece al reino de este mundo, sino que pertenece al reino eterno, al reino de Dios, al reino del Cristo resucitado y victorioso. Entonces el enemigo, claro, obviamente no le va a decir, oh, wow, Pedrito Mengíbar, te entregaste a Cristo, gloria a Dios, amén, aleluya. No, él no quiere que se salga de su autoridad. Él no quiere que usted reciba ese perdón, esa paz, ese gozo, esa alegría, esa felicidad. Él quiere mantenerlo siempre ahí porque sabe que si se muere, se lo lleva al infierno. Pero Jesucristo vino ¿a qué? A dar vida, y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y los profetas, hermanos, anuncian esto, que cuando el reino del Señor sea implantado va a ser eternamente y para siempre. No va a haber otro que lo sustituya. Ahora, Hebreos 1, 8 al 14. Aleluya. Hebreos 1 del 8 al 14. Hebreos 1 del 8 al 14. Sí. Mas el Hijo desde su trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Aleluya. Te ungió Dios tuyo, con el óleo de alegría más a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serás mudado, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pues al cual de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a la diestra hasta que ponga tus enemigos al estrado de tus pies. No son los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Tremendo. Rey de reyes y Señor de señores. Tu trono, tu reinado es eterno. Solo Jesús, Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, podría cumplir la profecía de un descendiente de David que también fuera el Señor eterno. Él demostró su identidad en la vida y en la muerte, estableciendo más allá de toda duda cuando triunfó sobre la tumba. No hay nadie como Él y es nuestro gozo llamarlo Señor y Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien servimos, a Él es a quien amamos con todo nuestro corazón. ¿Qué nos dice Dios? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Acuérdense que Él estaba a la diestra del Padre. Y Él se despojó de toda esa gloria, se despojó de todo su derecho, de todo su beneficio. No escatimó el ser igual a Dios, sino que Él se hizo humano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:6 en adelante. Eso es lo que Dios nos dice ahora. Hermanos, pongámonos siempre en línea con el Señor, porque esto es de beneficio para nosotros. Pertenecer al reino todopoderoso y eterno, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios de gloria, llevar a cabo esta clase. Bendito es tu nombre, Señor, para siempre, por hacernos, oh Dios de gloria, redimido, habernos comprado, Señor, a precio de sangre. Gracias, oh Dios de gloria, porque tenemos esa oportunidad de vivir para siempre contigo, Señor. Ayúdanos para llegar hasta el final. A los que están conectados, Señor, bendígalos de igual manera, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos.